chimenea, chin, chincherón. Es tipo de suerte el desollinador. Chin, chimenea, chin, chincherón. Mi suerte tendrán si mi mano les doy. Si me besa esa chica tendrá suerte. Dom, diri, dom, diri, da, dom, diri, dom, diri, da. Y hará vibrar tu corazón, hará repim, pom, pam. Qué glorioso es el día con Mary. Si todos la queremos hay razón. Si todos la queremos hay razón. Si todos la queremos hay razón. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Por ser tímido al hablar cuando era chico yo, mi padre en la nariz con fuerza que me pellizcó. Pero luego la palabra que lo desquició aprendí. Más largo verbo nunca oí, se pronuncia así. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Viajó por todo el mundo y a donde él pasó, quien oía su palabra licenciado le llamó. A los príncipes y marajás que solía encontrar, le soltaban la palabra y me invitaban a sonar. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Lo puedo decir al revés. Oso dilatio tziligar fila crepus. Pero ya sería mucho, ¿no? Sí, demasiado. Si la lengua tienen torpe no se deben preocupar. Claro que no. Ensayen la palabra y podrán ya recitar. Con cuidado hay que usarla porque tiene gran poder. Tengo un ejemplo. ¿Sí? Una noche se la dije a mi novia y hoy su madre es mi mujer. Ay, una mujer encantadora, claro.
Supercalifragilisticoespialidoso. 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 Un hombre siempre sueña en triunfar entre gigantes, en esculpir su nombre en el pilar de las finanzas. Pero ante la oportunidad de la cumbre alcanza, el triunfo a alguien viene y le arrebata. Su poder sin más se opaca, su vida arruina en plena juventud. La vida es un lío, patrón. Esa es la verdad. ¿Sabes lo que pasa? Es esa mujer, Mary Poppins. Desde el momento en que entró a mi casa, empezaron mis problemas. ¿Mary Poppins? Sí, ella, sí. Mi vida ideal, de orden ejemplar, se destrozó al llegar esa mujer. Todo mi ideal, mi ambición se desplomó. És una obra que hem adaptada, evidentment, per al nostre col·le i hem traduït al valencià. Així que fixeu-vos en el mèrit que tenen els artistes, els nostres artistes. Solo volia dir, per no allargar-me, que com bé sabeu tots els col·les, estem molt contents que hàgiu vingut. Com bé sabeu tots, aquests projectes, com altres projectes en les col·les, són possibles quan en un col·le es camina en la mateixa direcció. Quan això és el resultat del treball en equip, en el que firmement creiem. Darrere de tot això, perquè si no, no seria possible. A part de la col·laboració amb moltes institucions i entitats. Darrere de tot això, està treballant en equip, com hem dit, els decorats que s'han elaborat totalitat en el centre. L'ajuda dels professionals, els alumnes. Després el vestuari s'ha confeccionat en el taller de costura del centre íntegrament. Així que, com veureu darrere, i ja sabeu, perquè és cert que la majoria també feu teatre i feu musicals molt xulos, doncs sabeu que hi ha molta feina. Així en el nostre cas... I benvinguts a aquest teatre. Esperem que disfruteu de l'obra que l'han preparat amb molt esforç i molta dedicatòria per part del nostre centre educatiu. Bueno, que disfruteu molt. El castigo es muy amargo y cruel. Es esa, Mary Poppins. Ella hizo todo. Yo conozco bien a esa persona. Mary Poppins. Ella es la que dice que un poco de azúcar dones logrará que torna pan y agua en pastel y té. A eso es a lo que me refiero. Tornar pan y agua en pastel y té, ¡qué tontería! No me extraña que todo ande revuelto aquí. Que un poco de azúcar, cosa grande es. Debería probarla usted y lo verá. No hay mejor remedio para las dificultades. ¿Sabes lo que hizo? Ahora lo comprendo. Me engatusó para que llevara a Jane y a Michael al banco. Allí empezaron mis problemas. ¿Lo engatusó para que llevara a los niños al banco? Sí. Imposible. A un hombre tan importante y ocupado, no puede ser. Usted es un hombre de gran prestigio que alterna con la nobleza. Y cuando sus hijitos lloran, usted, sus lágrimas no tiene tiempo de enjugar. Ni sus caritas sonriéndole agradecidas contemplar.
porque usted está tan alejado que no se ocupa de ellos. Bueno, admito que yo no... Sí, ya lo sé, patrón. Debe luchar por el banco. Pero se olvida que la infancia se esfuma. Los niños pronto habrán crecido y volarán del nido. Y tarde ya será para que usted les dé ese poco de azúcar que lo amargo endulzará, que los confortará y los alentará. Bueno, adiós, patrón. Siento haberlo molestado.